Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, y la bendición de estar nuevamente aquí. Te pido por Mario, Señor, que tú le des la sabiduría, Señor, y a nosotros danos el entendimiento para entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Encomendamos este tiempo en tus manos, así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, maestra Vico. Aquí ya se alcanza a ver la presentación. Sí, ¿Sí se ve? sí. Muy bien. Bueno, capítulo 14. Hemos ya mencionado mucho sobre este tema, pero pues es un capítulo largo, entonces tenemos que seguir avanzando en él. Lo bueno es que ya vamos cerca de la mitad. En esta parte, pues hemos visto hasta ahorita que las lenguas tienen una posición secundaria en la profecía. Uno podría preguntarse, oye, pero no es que todos los dones se edifican de la misma manera. Bueno, las lenguas tenían su propósito específico. Dios los dio por una razón. Y en realidad hoy vamos a ver que las dio por tres razones, pero estaban ahí en la iglesia, no se nos anima a que sigamos buscándolas. Fuera del libro de Hechos, y de Primera de Corintios, no hay otra referencia a las lenguas, es decir, no era algo que mantenía ocupada la mente de Pablo, de Judas, de Pedro en otras cartas, sino pues era una cuestión que quizá estaba pasando en Corinto y Pablo tenía que poner orden. Es bien importante para nosotros hoy también eso, para hablar con amor a nuestros hermanos que pueden decir que hablan en lenguas, pero pues nosotros sabemos que lo más probable es que eso no sea cierto. Dijimos que la profecía es superior a las lenguas en que ésta edifica a toda la congregación. Las lenguas no son inteligibles, o sea, no es que entre alguien y entienda bien lo que son lo que está diciendo las lenguas, y normalmente el problema es que tenían efectos más emocionales que racionales. De esto vamos a hablar un poquito más hoy, ¿correcto? Dijimos que la semana pasada mencionábamos que había instrumentos inanimados, es decir, instrumentos musicales que debían tener su propio sonido para que pudieran entonces saber si el sonido de trompeta los alertaba para la guerra o si era una arpa o lo que fuera. Entonces, cada uno debía tener un sonido inteligible y si no era de esa manera, pues entonces no tenía una gran utilidad. Lo mismo pasaba con la gente. Si hablan con las palabras que no entienden, entonces la gente no iba a poder entender, no iba a poder comprender lo que los otros decían y sería como hablarle al viento, es lo que nos dice Pablo. En la historia vimos que Pedro, cuando habló junto con las otras personas que estaban en el aposento alto, pues mucha gente se arrepintió, muchas personas creyeron en Cristo, pero como hoy lo vamos a ver más adelante, no se nos menciona que estas personas hayan estado hablando en lenguas. Se nos dice que compartían el pan, tenían comunión unos con otros, estaban llenos de denuedo, pero no que ellos empezaron a hablar en lenguas. Entonces nos quedamos en esta parte. Dijimos que tienen un efecto emocional, que trabajamos desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Eh, lo más importante de esto era pues no orar y que mi espíritu orara, pero yo no entendiera lo que digo. Dijimos que el ser cristiano sí obra en el corazón, pero también toma en consideración el cerebro. No es que te vuelvas un sonso una vez que te conviertas en cristiano, aunque hay muchos cristianos que dicen puras patochadas. Eso sí es cierto, pero no por eso quiere decir que eso venga de la Biblia. Eso se les ocurre a ellos. Y dijimos que en la Biblia pues se menciona el hecho de que si alguien habla en otras lenguas, o en lenguas pues que la gente no puede entender y que dicen que son el don, deben ser interpretadas, porque en realidad pues tenemos el don de lenguas, pero las que edifican son las personas que interpretan, porque este pues, no sabe qué está diciendo y ya este hace que la congregación comprenda y pueda ser edificada. Si no, entonces tenemos una idea. Mientras que estáis parloteando en vuestras lenguas falsas e ininteligibles, podrías al menos pedirle a Dios que os diera algunos medios para hacerlas beneficiosas para la iglesia. Como las estáis ejerciendo ahora, son a la vez paganas e inútiles. Lo que estaba pasando en Corinto no servía de nada. Parecía más bien un reflejo de la adoración que existía en Corinto más que de lo que había de ser en la iglesia. Pablo les dice, en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría, aunque sea poquitito, lo poquito que yo pueda hacer con mis dones, 5 palabras en vez de 1,000,000 o 10,000 o 1,000,000 o un tetrallón, lo que sea, palabras en un idioma desconocido. Esto no va a edificar en nada, va a edificar cero, mientras que 5 palabras pueden edificar, aunque sea un poquito, pero sí edifican. Por lo tanto, lo que puedas hacer, sea poquito, sea mucho, hacerlo para la edificación de la iglesia. El segundo punto es propósito y el proceder adecuado para el don de lenguas. ¿Cómo era que Dios había tenido en mente usar las lenguas? ¿Qué propósito Dios tenía para las lenguas?
y cómo debía ser un proceder adecuado de este don, cómo se debía hacer en la iglesia o si es que hoy en día sigue, cómo se debería hacer. Hoy nos vamos a detener solamente en esta parte. Dios normalmente, pues en la Biblia menciona tres cosas como propósito para las lenguas. La profecía, como ya dijimos, sí tiene la capacidad de edificar y de bendecir a la congregación, mientras que las lenguas dependen más de un intérprete. Y si no hay intérprete, nos dice la Biblia que mejor se calle la persona que está hablando, que mejor calle. Esta palabra también la vamos a guardar en nuestras mentes porque más adelante va a hablar del papel de la mujer y vamos a explicar a qué se refiere esto en la Biblia, ¿correcto? Pero hasta este momento se nos dice, el que habla en lenguas necesita un intérprete. Y si no hay intérprete, entonces que mejor no hable porque va a decir 10,000 palabras en un idioma que nadie le va a entender y no va a traer edificación. Por lo tanto, la iglesia debía buscar mejor el don de la profecía, que ese sí traía edificación a nosotros. A veces pensamos que el ser llenos del Espíritu Santo, o se nos dice que el ser llenos del Espíritu Santo va a significar que automáticamente vamos a hablar en lenguas. En específico, si hablamos con personas de la rama carismática o pentecostés, déjenme si no silenciarlos. Luego se prende ahí el micrófono, todo raro. Ahí no me puedo ni siquiera ver cómo están ustedes. Déjenme silenciarlos. Y ya está. Ahora sí. Bien, se nos ha enseñado que hay algunas personas que piensan que el ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ponerle aquí la llenura del Espíritu Santo, automáticamente va a orar el Espíritu Santo y una de las formas en que habla sobre la llenura es el hablar en lenguas. Pero eso no aparece en las escrituras, eso no es una idea que nosotros debemos estar enseñando, ni siquiera creer de alguien que lo hable o que lo predique. El ser lleno del Espíritu Santo, como ya dijimos, está relacionado, como nos decía el hermano Jonathan Smith. Él mencionaba que la construcción que existe en Efesios 5 sobre el ser llenos del Espíritu Santo y en Colosenses capítulo 3 habla del ser llenos de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, si alguien va a ser lleno del Espíritu Santo es porque está permitiendo que la palabra de Dios abunde, more en abundancia, como lo menciona Pablo en Colosenses, more en abundancia en uno. Pero no se nos dice que una de las señales que va a tener alguien que está lleno del Espíritu Santo es empezar a hablar en lenguas. Eso no se enseña en la Biblia. Y como les decía hace ratito, Pedro y los apóstoles, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron. Muchas personas, se nos dice que 3,000 y luego se nos dice que 5,000 como resultado de otro milagro, creyeron en Cristo, pero no se menciona en la Biblia que estos hayan empezado a hablar en lenguas. Entendieron las lenguas como resultado de la obra del Espíritu Santo, entendieron lo que Pedro y los otros apóstoles estaban diciendo, pero no que ellos hayan salido y hayan hablado en lenguas. Hicieron otras cosas, pero no esta señal que los corintios estaban teniendo como idea de que eran del Espíritu Santo. Si eso pasaba, pues Pablo tenía que decirles, oigan hermanos, toda la inmadurez que ustedes han tenido ha traído problemas. Por lo tanto, les va a hablar ahorita de la inmadurez. Y les dice en el versículo 20, donde nos quedamos, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Todo lo que Pablo les estaba diciendo quería que no lo entendieran ellos como unos niños, como alguien con un entendimiento limitado. Les dice, no sean como niños en su forma de pensar. Había cosas en las cuales ellos debían ser inocentes o como unos niños. Les dice Pablo, sean inocentes como bebés en cuanto a la manera de la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Si los de Corintio, estaban hablando en lenguas, normalmente era porque pues no tenían una madurez y Pablo les está exhortando, hermanos, maduren, entiendan esto con una cabeza como adultos, no se dejen llevar por las emociones, dejen a la razón, dejen a lo que les estoy diciendo que tenga su lugar cuando nos referimos a las lenguas. No empiecen nada más con sus asuntos paganos en los cuales piensan que esta experiencia les va a traer más bendición, porque eso ni siquiera es de Dios.
Pablo les dice, en algunas cosas sí deben ser inocentes, en la maldad sí. El problema de los corintios era que la maldad, los corintios, era que la maldad era algo que ellos dominaban bien como maestros. Aquí sí se las sabían muy bien, pero cuando se les hablaba de cosas de la Biblia, eran infantiles. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la iglesia? Hermanos, hermanas que profesan ser cristianos y que dominan bien todas las artes del pecado, pero cuando les dices de la Biblia, no saben ni qué significa Biblia. Así nos pasa. Pablo les está diciendo, no sean infantiles, dejen esta inmadurez que tantos problemas ha traído, como la división, como la idolatría, como la mezcla de la idolatría o con las cosas de Dios, la idolatría con la mezcla de las cosas de Dios, no da un buen resultado. Ustedes están adorando a Dios de una forma que lo hacen los paganos. Pablo les exhorta, dejen de pensar como niños. En las escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Pablo lo que está haciendo aquí es citar al Antiguo Testamento y esto nos va a llevar a los propósitos que tenían las lenguas. Noten lo que nos está diciendo aquí Pablo. Quizá no podríamos entenderlo de, oye Pablo, me estás pidiendo que yo tenga madurez para entender algunas cosas y en específico la de los dones de lenguas y de profecía. ¿Por qué me citas ahorita este versículo que hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán? Pareciera que Dios les estaba diciendo, voy a utilizar las lenguas como juicio, y eso es lo que tenemos que recordar. Había cosas en las cuales los corintios eran inmaduros, pero Pablo les dice, pónganse las pilas y maduren. Ahorita les voy a explicar como adultos a qué me refiero con esto de las lenguas. ¿Por qué tenía Pablo que hacer esto? Era muy sencillo, porque había un problema serio en Corinto, en lo cual ellos ponían las experiencias como con más peso que la verdad. Ellos ponían su propia voluntad con más peso que la voluntad de Dios. Ellos ponían las emociones con más peso que la razón. Y esto es algo que nosotros podemos tener hoy en día. Vas a campamentos y en vez de que se te enseñe de la palabra de Dios, nada más es para que te hagan llorar. Bueno, porque hay muchas personas que solamente se van a ir a las emociones, te hacen llorar y sienten que eso es predicar la palabra de Dios y no te están alimentando el espíritu, te están dando menos importancia a la razón. Lo que debemos hacer es como una escalera, ¿correcto? Nosotros debemos recordar que existen tres cosas. Había un folleto muy bueno que se llamaba Verdades, Fe y Sentimientos. Como cristianos, a veces actuamos como niños y nos dejamos llevar por los sentimientos. Dejamos que ellos o las emociones sean lo más importante y que no le damos lugar a la razón. Lo que ese folletito nos decía es que hay verdades que están en las escrituras y que nosotros debemos considerar así inamovibles. Esto no se va a modificar. Nuestra fe debe ir depositada en esas verdades y como consecuencia vamos a tener sentimientos pues que nos traen gozo y paz en esas verdades. Pero muchas veces como cristianos nos vemos inmaduros y actuamos como niños. Ay, si estamos de buenas, bueno, estamos tranquilos. Si no, nuestros sentimientos nos dicen, no, ni eres cristiano, ni Dios existe, estás haciendo todo mal. No, vas a tus creencias sobre las verdades que están en las escrituras y por lo tanto vas a tener sentimientos correctos. Tu fe, al estar basada en estas verdades, va a tener cimientos fuertes y lo que no estaban haciendo los corintios era esto, estaban dejando que hasta abajo estuvieran los sentimientos, las emociones y ya hasta el último estuvieran la verdad de la palabra de Dios. Pablo les va a decir, no, Dios tiene un propósito para las lenguas y ese propósito o las lenguas o los idiomas era triple. Este propósito que Dios tenía en mente era como señal de maldición y todos ustedes se podrían decir, ¿qué? ¿Las lenguas son como señal de maldición? Sí, Pablo lo que está diciendo aquí en este versículo, por eso lo cita, es que Dios iba a traer a otro pueblo para que le hablara al suyo, a su propio pueblo, en idiomas extraños. Y cuando tuvieran estos idiomas extraños, sabían que Dios había traído juicio. Por lo tanto, había maldición en las lenguas. Otra era señal de bendición. Y ustedes se podrían decir, ahora, yo estoy peor, no entiendo cómo de maldición y de bendición. Bueno, de bendición, ahorita lo vamos a ver. Y por último, como señal de autoridad. Ya hemos hablado de esto. Señal de autoridad era cómo Dios autentificaba el mensaje de los apóstoles a través del uso de las lenguas. Estas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Maldición, ¿por qué?
¿Por qué maldición? Pablo cita del Antiguo Testamento cuando Dios traería gente de otros lados, como por ejemplo al pueblo de Israel, a la nación dividida, reino dividido después de Salomón, fue conquistado el reino del norte por los asirios. Los asirios vinieron, se llevaron a las personas del reino del norte y el reino del norte quedó pues todo mal, todo afectado. Quedaba el reino de Judá. Judá pudo haber visto lo que le pasó al reino del norte, aprendido de ellos y Dios les manda a algunos apóstoles, digo, algunos profetas, perdón, como Isaías. Dios le manda a Jeremías o lo deja ahí y les dice, vendrá otro pueblo de lejos, otra lengua van a traer los babilonios. Los babilonios fueron quienes trajeron destrucción a Judá y los asirios al reino del norte. Jeremías aquí 5 les dice, oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, una lengua desconocida. ¿Qué tenía que ver el pueblo de Judá en esto? Que cuando Dios trajera a alguien que no entendían lo que decían, era señal de juicio. Por lo tanto, esto de las lenguas, idiomas desconocidos, es a lo que se refiere Jeremías. Y en el Antiguo Testamento era como una señal de maldición o de juicio de parte de Dios, cuya forma de hablar no entienden, les dice Jeremías. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorará la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras y destruirán tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Una señal de juicio, ¿por qué? Porque Judá y el pueblo de Israel pecaron contra Dios. Y como pecaron, Dios les traería destrucción. Uno podría decir en el tiempo de Pablo, ay Pablo, pero eso pasó en el tiempo de Jeremías, ya hace muchos años. Pero cuando los apóstoles hablaron ahí en Hechos 2 de las lenguas, el pueblo de Jerusalén que estaba escuchando debió haber puesto atención y decir, si Dios está hablando en lenguas es porque Dios está a punto de mandar juicio. Recordemos que más o menos cuando Pedro y los otros apóstoles hablaron, pues fue quizá en el año 33, 34, algunos dirían 37, porque fue cuando Jesús murió. Se entiende que Jesús murió a los 33 años, pero por esas cuestiones del calendario, pues quizá Jesús nació 4 años de Cristo, 4 años antes de Cristo. Por lo tanto, vamos a pensar que del 33 al 37 después de Cristo fue cuando Pedro y los otros apóstoles hablaron en lenguas, la gente de Jerusalén les entendió, pero venían unos años, unos 23 años o unos 27 años después, en que Dios traería juicio sobre Jerusalén, y Tito Vespasiano destruyó en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén, destruyó la ciudad. Muchos judíos y muchos israelitas o judíos, como les quieran decir, fueron deportados, fueron llevados, fueron saqueados, la ciudad fue destruida. Algunos historiadores dicen que por 60 años Jerusalén no tuvo historia. Así es como describen el castigo de Jerusalén. Entonces la gente se debió alarmar y decir, híjole, si Dios ahora está hablando en otras lenguas, es porque Dios va a traer juicio. Si nosotros pensamos en una iglesia hoy en día que habla en lenguas o que dice hablar en lenguas, pues tal vez no se deberían sentir tan orgullosos, porque en el Antiguo Testamento y en la historia de Jerusalén, cuando venían otras lenguas extrañas, era señal de juicio de Dios, no señal solamente de espiritualidad o de superioridad espiritual o de llenura del Espíritu Santo. Eso pues era algo que ellos debían haber entendido, y por eso Pablo cita ese versículo ahí en el versículo 21. Se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué de bendición? ¿Cómo puede ser de maldición y de bendición? No me cabe en la cabeza. Bueno, cuando entendemos esto, vamos a ver por qué también pueden ser de bendición las lenguas. Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si tenían lenguas extrañas que los judíos no entendían, o sea, no las comprendían, esto era como señal de castigo de Dios. Pero en Cristo, Dios ha hecho que todos, tanto judíos como gentiles, o sea, gente extraña, seamos uno en Cristo Jesús. De tal forma que esto que vemos en la historia ha resultado para beneficio de la iglesia. Dios se dirigió primero a su pueblo Israel, pero Israel, ¿qué es lo que hizo? Bueno, le dio la espalda a Dios. Como resultado, Dios dijo, voy a meter gentiles a la iglesia. Romanos 11 nos dice, ahora bien,
Si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. El pueblo de Israel rechazó a Jesús y, por lo tanto, Dios bendijo a los gentiles, pero en algún momento Israel puede arrepentirse y lo va a hacer. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Pablo le está escribiendo a los romanos, o sea, a los que no eran judíos. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pablo estaba con la esperanza de enseñarle a los judíos las bendiciones que habían recibido por su rechazo, los gentiles, y ahora que ellos tuvieran un poquito así como de sentimiento para decir, ay, mira, de todo lo que nos estamos perdiendo, queremos acercarnos a Dios. Y Pablo dice, yo quiero salvar así a algunos de los judíos, de los israelitas. Pues si el rechazo de ellos, es decir, de los israelitas, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, es decir, a los gentiles, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. En algún momento Dios va a salvar a los judíos, eso lo dicen las escrituras. Y pues bueno, el resultado de que mientras eso no ocurre, que los gentiles hayan rechazado a Dios, eso significa que nosotros, los gentiles, podemos tener bendición. Entonces, el hecho de que hablemos solamente de lenguas extrañas o lenguas que los israelitas ya no podían entender, pues fue una señal de bendición para los gentiles. Dios abole la separación que hay entre judíos y gentiles y ahora nosotros podemos ser llamados uno en Cristo. Bien, Pablo dice además en Romanos 15:18, sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillosas. ¿Cuál es la tercera parte que yo les decía? Fue maldición, bendición y como milagros. Los milagros eran aquellas cosas que Dios hacía para autentificar el ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles podían hacer sanidad, podían levantar muertos, podían hablar en lenguas desconocidas y la gente, como consecuencia de eso, se convencía. De tal forma que mientras los apóstoles estaban hablando, Dios hacía maravillas y milagros, la gente creía. ¿Y esto por qué lo hacían? Nos dice Pablo aquí, por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Pablo les está diciendo, yo cuando fui a predicar, no fue de mi propio cerebro que yo les hablé en lenguas. Eso ustedes lo vieron, los dejó sorprendidos, dijeron, ¡ay, de verdad! Dios está con este hombre, debe ser porque trae el mensaje verdadero. Pero Pablo no está diciendo, yo lo hago porque soy muy espiritual, porque yo tengo mucho espíritu, mucha santidad. No, Pablo les está diciendo, es el Espíritu Santo el que obra a través de mí. Por el poder del Espíritu Santo, Pablo está diciendo, yo puedo hablar esto, les comparto el mensaje, la gente se convence por los milagros que estamos viendo acá. De esta forma, pues la gente podía creer en el mensaje de Pablo, pero Pablo nunca se jactó de que eso lo hiciera más espiritual. Si yo hablara con alguien que hoy en día dice hablar en lenguas, pues él que va a decir, es que yo soy muy espiritual, es que estoy lleno del Espíritu Santo y por eso hablo en lenguas. Eso no es bíblico, es una invención de algún cristiano que piensa ser espiritual, pero no está leyendo las escrituras, no se está llenando, no tiene abundancia del conocimiento de las mismas y por lo tanto, ¿qué dice? Pura basura, pura tontería. Eso no es bíblico. Pablo les está diciendo, no crean eso, hermanos. El mensaje de las lenguas fue traído primero como maldición, como señal de juicio, como bendición por señal de que Dios ha incluido a los gentiles y por último como milagro de que Dios ha autentificado el ministerio que Dios le ha dado a los apóstoles. Así que, les dice Pablo, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes. Uno podría decir, bueno, es que en la iglesia, para que la gente vea que sí somos espirituales, vamos a hablar en lenguas. No, hermanos, lo que está diciendo aquí en la Biblia es que las lenguas no están diseñadas para que los creyentes crean, sino para quienes, para los incrédulos. Sirve a manera
de señal para aquellas personas que no son creyentes. Pero la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Entonces, en esto es mejor la profecía para edificar a la iglesia y eran mejores las lenguas, pero las lenguas, repetimos, no eran señal para la iglesia, no eran para que los creyentes se jactaran, no era para que los creyentes creyeran, porque ellos ya creían, ellos ya no necesitaban algo extra, ellos ahora necesitaban ser edificados y la profecía es la que lo lograba. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes que son muy espirituales, que están llenos del Espíritu Santo, que son muy buenas personas, o que dice acá, que están locos. Decirlo en un idioma más entendible y moderno, estás zafado de la cabeza, estás operado del cerebro, estás fuera de tus casillas, o yo les podría decir, la gente que te escuche va a pensar que te echaste una dosis de marihuana. Eso es lo que van a pensar los demás si entran a la congregación de los cristianos. Oye, pero estamos hablando en lenguas. Ajá, ¿a quién estás hablando en lenguas? No, pues a los creyentes. Los creyentes, ¿sabes qué? Fíjate que no necesitan tus lenguas. Los creyentes no se van a beneficiar por las lenguas. Ah, bueno, le voy a hablar a los incrédulos entonces con mis lenguas. ¿Sabes qué? Fíjate que si entra un incrédulo a la iglesia, en vez de decir que eres espiritual, te va a causar por loco. Te va a decir, no, sabes que estos hermanos comen muchos frijoles en la noche y por eso tienen alucinaciones, están medio tocados del cerebro. Yo creo que en vez de té de canela, están haciendo té de peyote o no sé, de alguna hierba alucinógena. En vez de comer champiñones, están metiendo unos hongos raros. Eso es lo que la gente va a decir de las lenguas. Por lo tanto, no les sirve ni a los creyentes ni a los incrédulos. ¿De dónde sale la necesidad de que la gente hoy en día esté hablando en lenguas? ¿Quién sabe? Pablo les continúa y les dice, pero si todos ustedes están profetizando, es decir, proclamando la palabra de Dios, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la congregación, entonces sí serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. La gente va a poder decir, uy, de verdad este mensaje me ha traspasado el corazón, como pasó en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, que Juan y Pedro hablan a la gente llenos del Espíritu Santo. Entonces era más útil el profetizar porque la gente lo iba a entender. Y si la gente lo entendía, el resultado ya no era que dijeran que estás marihuano del cerebro, sino que sean convencidos de pecado, que esa es la misión de la iglesia, y de que ustedes puedan entonces tener más crecimiento en la iglesia. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas, es decir, las personas que entran a la iglesia, y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, si la profecía es algo que domina a la iglesia, la gente que venga nueva va a ser edificada, se va a arrepentir, va a adorar a Dios de una forma correcta. Pero si ustedes se enfocan en las lenguas y las lenguas y las lenguas, la gente los va a decir, esta bola de cristianos nomás está locos, cucus, zafados del cerebro, operados de la cabeza y nada más diciendo puras patochadas. Es algo, es algo importante esto que les comento, porque el punto es que los cristianos muchas veces nos enfocamos solamente en las emociones. Decimos, oye, es que las emociones son importantes. Es importante que la gente sepa que nosotros somos espirituales por medio de visiones. Dios no te manda eso. Dios te manda a confiar en las verdades de las escrituras. Y Pablo les está diciendo, la verdad es que la gente se va a edificar más por la predicación de la palabra más que por tus emociones. Oye, pero es que este predicador predica muy bonito, cada vez que habla me hace llorar, cada vez que habla me hace sentir cosas. Sí, lo importante aquí es que la gente esté predicando la palabra de Dios. Lo que produzca de emociones no es tan importante como la verdad que se haga. Oye, pero es que el hablar en lenguas a mí me hace sentir muy bonito, me hace sentir cerca de Dios. Pablo te dice, la verdad es que solamente la gente ni te va a entender, no vas a edificar a la iglesia y los que entren y te vean así, van a decir que estás pero fumado del cerebro, qué cosa te estás metiendo. No van a pensar que es el Espíritu Santo, sino van a pensar que es una hierba que te encontraste en un campo de quién sabe dónde. ¿Sale? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿hay alguna duda? Todo bien. Muy bien, pues Mari, ya que estás por ahí, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias por los dones que tú das para tu iglesia, Señor. Es para edificar.
para edificar al cuerpo. Te pedimos que tú nos dirijas en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por la vida de Mario. Y si es tu voluntad, nos veremos el siguiente, bueno, estaremos en clase el siguiente domingo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Marisol.